importante, ¿no? El realismo siempre va a ir acompañado del naturalismo porque es un movimiento tanto literario como artístico que se dio en el siglo XIX. Y estamos hablando del realismo que va en contra del romanticismo, en contra de lo que es la parte, digamos, los románticos eran idealistas, soñadores, afectivos, sentimentales. El realismo viene a ser lo práctico, lo objetivo, lo que ocurre en la vida real, y el naturalismo es ya digamos, el extremo del realismo. Es decir, en el naturalismo los personajes van a ser todo lo malo, lo negativo de la sociedad, ¿no? Vamos a ir viendo esto. Y acá, por ejemplo, vamos a observar primero el contexto histórico-social y luego literario, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, en este contexto histórico, en Europa de 1830 y finales del siglo XIX, ocurrió también que en España en ese año, en 1870, con la Fontana de Oro de Benito Pérez Galdós, ¿no? Que es uno de los datos importantes, ¿no? Tenemos la mitad de la burguesía asciende a un poder económico y social, es decir, sus riquezas aumentan su posición social. Es arte y y para ellos las pésimas condiciones de la clase obrera, ¿no? Pues, en otras palabras, quienes estaban muy cómodos económicamente, holgadamente, estaban con todas las facilidades, eran los que pertenecían a esta burguesía, a esta clase social que eran propietarios, ¿sabes? Dueños de fábricas, dueños de negocios, de empresas. Luego tenemos en 1868 se inicia el sexenio revolucionario de la República, ¿no? Y tenemos la aparición del positivismo, que fue una parte filosófica también, que trata de la observación y experimentación único de métodos para llegar a la realidad, que van a reflejar la realidad tal como es. El darwinismo, según Charles Darwin, quien intentó explicar el comportamiento del hombre, ¿no? ¿Se acuerdan que él decía que nuestro origen es el Mono sapiens, ¿no? Luego tenemos este movimiento se originó en Francia. Estoy hablando justamente del realismo y naturalismo, se originan en el país de Francia. Luego tenemos que desarrollaron mucho la novela, especie de novela, género narrativo, y de un estilo natural y coloquial. Coloquial se refiere a la conversación diaria, común, corriente, vulgar, etc. Hubo observaciones y documentos inscritos pues, precisos es una de las características, ¿no? Emilio Sola, creador del naturalismo, con la obra Naná, que es una de las obras más conocidas de él, ¿no? Luego vamos a tener, por ejemplo, eh, tener acá, dentro de nuestro trabajo de hoy día, un contexto histórico que lo estamos viendo. Luego vamos a hablar del realismo y naturalismo y el romanticismo. Vamos a hablar del naturalismo, del realismo literario y de algunos autores importantes, ¿no? Vamos primero con el realismo literario. El realismo literario tiene las siguientes características. Hay una eliminación del aspecto subjetivo. ¿Se acuerdan? Los románticos eran subjetivos, sentimentales, afectivos, ¿no? Acá no, en el realismo no va a haber ahí. Su reproducción fiel y exacta tal como ocurren las cosas. Eso es lo que nos hace hincapié en esta de las características. Por otro lado, otra característica es el uso minucioso de la descripción. Ya, hay una descripción de lo cotidiano, de lo no exótico, cuyo tema es central, ¿no? Luego tenemos que rechaza la parte sentimental, muestra al hombre objetivamente, da toques de realidad cruda, ¿no? Otra característica es utiliza un lenguaje coloquial y crítico, expresa habla común y corriente. En las obras muestran relación entre personas y su entorno económico y social, ¿no? ¿Qué temas desarrolla el realismo? Tenemos temas relacionados con problemas de la existencia humana. Por eso vio el caso de existencialismo. Luego tenemos autor.
El autor analiza, denuncia, reproduce males que aquejan a la sociedad, en ese caso del inicio de lo que es la parte de París, de Francia, ¿no? El realismo también nos transmite ideas verídicas y objetivas. También surge la novela, denuncia de efectos y males que afectan a nuestra sociedad. En este caso, como es inicio, a la sociedad parisina, es decir, en Francia, ¿no? Luego vamos a ver también en el naturalismo, que es el exceso, digamos, el otro extremo del realismo, ¿no? ¿Qué es el naturalismo? El naturalismo es una corriente literaria que surge por el realismo, es decir, primero el realismo, luego aparece el naturalismo por, digamos, en ese momento, ¿no? Considera que la literatura es una ciencia cuyo objetivo de estudio es el medio social, ¿no? ¿Dónde se inició? En Francia, se extendió por toda Europa. Hubo, digamos, ¿qué objetivo tenía este naturalismo literario? Explicar los comportamientos del ser humano dentro de la sociedad. Emilio Zola, que es el escritor de este movimiento literario, es el que da inicio a este movimiento, ¿no? Escritores que representan personajes en pobreza, marginación, gustaba describir los ambientes más bajos y sórdidos con el fin de poner descubierto las lacras de la ciudad, ¿no? El naturalismo español se atañe elementos a la novela realista, ¿no? Tenemos a Emilio Prado Rozán, tenemos a Vicente Blasco Ibáñez, etcétera, ¿no? Y luego tenemos también los principios que se manejan, ¿no? Dentro del naturalismo. Utilizan el método experimental. ¿Qué es el método experimental? Es cuando la novela investiga las leyes que rigen el mundo natural y comportamientos de los ciudadanos, ¿no? La importancia de la herencia genética y del medio ambiente. Y también más sórdido y desagradable de la realidad, o sea, todo lo negativo, lo malo, ¿no? Personajes netamente marginales. Y también tenemos algunos autores, por ejemplo, Benito Pérez Aldós, que es en España, español, que nació en Las Palmas de Gran Canarias y también falleció en Madrid, este escritor, en el año 1920, ¿no? Porque nació en 1843. Las obras con intención de explicar y encontrar soluciones, ¿no? Muy buen narrador, pero también escribió obras de teatro. El estilo es un estilo agudo, dotes de observador, dominio de técnica del teatro, etcétera, etcétera, ¿no? Utiliza mucho el monólogo. Y acá tenemos la clasificación de nuestros episodios nacionales, novelas de la primera época, novelas contemporáneas, ¿no? En episodios nacionales tenemos la visión novelada de la historia de España en el siglo XIX. Luego tenemos 5 series de 10 tomos de cada uno, excepto la última, quedó interrumpida. Los episodios mejor logrados de trabajar el 2 de mayo, en Novela, Zaragoza, etcétera, ¿no? Novelas de la primera época. ¿Qué características tenían? Las comunes. Tratan de problemas políticos, religiosos, en estudios psicológicos de personajes sobre contradicción, y también Doña Perfecta y La Fortuna de Oro, ¿no? Son algunas de las novelas de la primera época. Las novelas contemporáneas, eje central de la temática de Madrid, sus gentes, sus calles, su barrio, ¿no? Fortunata y Jacinta, la de Cedera, van a quitarles la herencia, ¿no? Luego tenemos otro escritor, Juan Valera, que es español también. Tenemos a Emilia, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos también, por ejemplo, características generales que ya hemos visto. La novela realista es una combinación de aspectos históricos con ficticios. Refleja la vida cotidiana contemporánea, sus personajes no heroicos, importancia a la figura femenina, técnicas narrativas, o sea, la manera como lo cuenta. Tenemos narrador omnisciente que interviene con opiniones y comentarios. Descripciones detalladas, diálogos en estilo directo, reproduce el habla de la época. ¿Sí?
Ahí estamos. El estilo indirecto y libre. Antonio se sentía angustiado por no dedicar más tiempo a su familia. Sus continuos pensamientos lo atormentaban. Tendría que haber hablado con su hijo. Es un extracto de la obra, ¿no? Estamos hablando. Luego viene el mayor representante, que es Benito Pérez Galdós, máximo representante de España, persona de talante liberal y tendencia republicana, ¿no? Luego tenemos, afirma Galdós sobre la novela. Imagen de la vista de la novela y el arte contemporáneo al ponerla, estriba en reproducir los caracteres humanos, las pasiones, las debilidades, los grandes y los pequeños, y las almas y las fisonomías, todo espiritual. Así es la novela de quién? De Galdós. Ah, narrativa galdosiana, o sea, todos los que tienen cada inclinación por Galdós tienen este tipo, ¿no? Sus técnicas más habituales son frecuentes diálogos, presencia del narrador omnisciente, el uso de estilo indirecto, episodios nacionales, novelas de tesis, novelas contemporáneas, ¿no? Y continuamos. También hay una obra de él, Fortunata y Jacinta, cubren la narrativa galdosiana, publicada en dos partes, ¿no? Nos presentan un conjunto de tramas entrecruzados, ¿no? El Clarín, que es eh, otro digamos, de los autores, nació en Zamora, pero vivió en Oviedo, donde ejerció de catedrático de Derecho, ejerció como crítico literario en la prensa de la época. Fue un hombre de espíritu abierto, liberal, anticlérigo y republicano, ¿no? Tenemos obras en prosa, artículos de crítica literaria, cuentos, novelas, etcétera. La regenta plantea un triángulo amoroso y la obra se desarrolla en uno de los temas predilectos de la novela, ¿no? Es sobre el adulterio. Suele dividirse en dos partes o capítulos. Vamos a ver por acá la regenta, acá tenemos un triángulo. Autores europeos, tenemos Gustavo Flaubert, su novela Madame Bovary, Charles Dickens con Oliver Twist y David Copperfield. Dostoyevsky, que es escritor, digamos, ruso, con su obra Crimen y Castigo. Tolstoi, que es otro ruso, con su obra Ana Karenina, ¿no? El naturalismo surge en el siglo XIX como resultado de una evolución del realismo. Su iniciador fue el escritor francés Émile Zola, ¿no? Este movimiento considera que la conducta del hombre está condicionada por la herencia genética, ¿no? Bien. El naturalismo gusta de reproducir los aspectos más desagradables, o sea, va a tomar cosas de la vida real tal como son, no las va a maquillar. ¿Qué autores naturalistas tenemos en España? Emilio Pardo Bazán, escribió novelas que estudian el mundo rural gallego, obra más importante de los pasos de Ulloa. Vicente Blasco Ibáñez, sí, lo tenemos ahí.